Puedes abrir por favor en Lucas 24. Vamos a seguir y es el segundo tema en gran fe. Y lo que vimos hace 8 días sobre esto es que era típico para los discípulos ser de poca fe o pequeña fe. Entonces, vimos el caso de Pedro, ya caminando sobre el agua y se rajó. Entonces, nos falta muchas veces fibra para poder sostenernos en una fe. De momento, Pedro tenía una gran fe y se le descompuso todo. Y los discípulos, cuando en la tormenta, en el barco, interesante, en un entorno para ellos donde ellos estarían en control como pescadores, pero nomás una cosa cambia, una tormenta o Pedro caminando sobre el agua, un elemento ya es diferente y de repente es muy frágil y se sienten muy expuestos y todo eso. Entonces es importante para nosotros poder ver, entonces Jesús, en cambio, a la mujer sirofenicia y al centurión romano, les dijo gran fe, que no he visto tan grande fe en todo Israel. Entonces, y eso, se maravilló con eso. Es importante ver para nosotros eso también, que la ventaja que se debería de tener entre judíos era conocer toda la historia de Dios con su nación, todas sus promesas, todo en su época, todas las profecías del libro de Daniel ya cumpliéndose. Entonces, vamos a decir, cuando Julio César, el emperador romano, tomó poder en Roma y en su expansión y todo eso, pues realmente ya pusieron eso, ya quitaron esta parte, lo que es Líbano, Siria, lo que es hoy Israel y Egipto, todo el norte de África, lo quitaron de Persia. Entonces, en la expansión romana. Entonces, con eso, dieron el incentivo a los judíos que vivían en Judea nada más, a ir a poblar en Galilea, porque estaba vacío, estaba despoblado por guerras y muchas razones durante tiempo. Entonces, Hillel, el que se considera es el rabí más grande, más importante entre los rabinos judíos, él dijo, ya está cumpliéndose, ya es el tiempo que Daniel marcó, ya el Mesías va a aparecer. Y son las 69 semanas en el libro de Daniel, y que en esa semana va a pasar así, en la semana 69 va a pasar esto, entonces, y que va a ser cortado, y eso es algo que no podían ver. Va a presentarse en el templo, va a ser reconocido. Algo que veían también es el falso Cristo, el anticristo. Entonces podían ver todo eso, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, podían ver eso. Pero es interesante, él estaba viendo, como buen hombre, estudioso de las Escrituras, el tiempo se está acercando cuando esto sucede. Parte entendemos y parte no, pero la parte que entendemos es importante que lo hagamos. Entonces, como la profecía en Isaías es que cuando venga el Mesías, el pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz, y eso es en Galilea. Entonces, el pueblo que espera al Mesías tiene que recibirlo en Galilea primero. Entonces, estudiaban y escudriñaban las Escrituras para esto. Entonces, en el tiempo de los discípulos, cuando Jesús les está enseñando, por eso muchas veces le hacen preguntas. Por ejemplo, Mateo 24 y 25. Entonces, ¿qué? Viene de un encuentro muy conflictivo con los escribas, y sale Jesús y dicen, no, pues como distrayéndolo, pues ve aquí las columnas y qué piedras y todo, y dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y se quedan así. Porque ¿cómo? Ya hicieron la entrada triunfal, es el Mesías, el pueblo lo reconoce, en cualquier momento el reino de Dios ya se establece. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será tu venida? Le hacen 3 preguntas. Entonces, Mateo 24 y 25, Jesús lo está explicando. Y cómo esto es en partes, porque tenían ya una tradición rabínica de pensar, el Mesías viene,
Y así, como si fuera Marvel Comics o algo así, ¡zas! Y destruye a los enemigos del pueblo de Israel y levanta a Jerusalén y ese rey es el hijo de David. O sea, como que no podían ver las demás cosas que ahí están escritas. Entonces aquí en Lucas 24 es donde Jesús, y es donde nos quedamos la vez pasada, vienen diciendo, no, pues hablando del reporte de resurrección, pero sin creer. Y no sabían qué pensar, aunque Jesús venía diciendo que voy a morir, al tercer día resucitaré. Entonces al tercer día de morir, vienen las mujeres diciendo, ya hemos visto al Señor, ha resucitado, vimos unos ángeles además y todo es muy maravilloso. O sea, vienen diciendo eso y como que no lo creen, aunque Jesús lo estaba diciendo. Entonces es importante para nosotros también ver eso, que puedes estar escuchando con el mejor maestro bíblico, Jesús de Nazaret. Puedes estar viendo cómo Él aclara, explica y hace todo, y aún así, porque quedas con telarañas de otros conceptos, otras enseñanzas, otras interpretaciones de los rabinos y todo eso. Y entonces ellos no eran, eso es importante, entender que los discípulos, los 12 apóstoles, todavía no eran estudiantes de las Escrituras. Eso era un oficio especial de los escribas y fariseos porque tenían tiempo libre. Pero hombres como Pedro y los demás que son pescadores y tienen que trabajar todos los días, pues ellos nomás van a la sinagoga y escuchan. Como muchos hoy, o sea, se reúnen cada domingo, escuchan entre dormitar y todo, pero pues algo se les queda. Pero luego a veces está un poco revuelto, un poco incompleto. Esa parte donde pestañeaste es donde ya explicó este verso en Daniel y pues ya no lo grabaste. Entonces, versículo 25, Lucas 24, versículo 25, entonces terminan eso es lo que nos han dicho. Y Jesús les dijo, oh insensatos, todavía no saben es Jesús, es un extranjero nada más, es lo que piensan, porque no sabe lo que ha sucedido en el fin de semana. Entonces, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ahí vemos un problema, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Cuando estaban ellos viendo, o sea, 100 años antes no podían decir, ya está por presentarse el Mesías, ya en nuestros tiempos ya va a venir el Mesías. Entonces, porque todavía no, pero cuando Roma desplazó a Grecia, entonces todo lo que Daniel profetizó, o sea, es 4 imperios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Entonces, por eso Hillel dijo, ya es el 4º imperio, entonces ya se va a presentar el Mesías. Entonces tenemos que, o sea, puestos, o sea, todos fórmense, pónganse aquí, estos acá y todo, pero él muere. Y su nieto Gamaliel está en el concilio y cuando están discutiendo qué hacer con Jesús. Entonces, en ese lapso, falta de atención, un poco de confusión y todo eso, entonces están con eso y los discípulos, escuchando a Jesús, Mateo 24, 25, están así. Porque les tomó por sorpresa que lo hayan crucificado y les tomó por sorpresa que Jesús haya resucitado, aunque lo venía diciendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si a ti se te va algo, si se te van las cabras al monte cuando estás escuchando un estudio bíblico y estás como que pensando eso y luego regresas a tierra y dices, me perdí 10 minutos pensando en otra cosa y ya ni puse atención. O sea, entonces piensa en ellos, no tenían cuadernos espiral y tomar apuntes con su bolígrafo y todo eso. O sea, sabían poner atención, pero estorbaba lo equivocado y lo incompleto que ya tenían. Entonces tienes que sacar muebles cuando vas a estrenar sala. Entonces, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y estaban viviendo días maravillosos, realmente, lo sabían, pero no estaban como despejando y quitando lo que obviamente no venía bien, no era correcto.
O sea, necesitaban ver cuando Jesús exponía las Escrituras, cuando Él lo explicaba, ya cabía todo, ya quedaba todo bien y bien enfocado y todo claro y sin confusión y sin dudas y todo eso. Entonces necesitaban ver eso. Ahora un ejemplo, cómo esto sucede, ¿no? Con gente muy sincera que ama a Dios y está poniendo atención. ¿Se acuerdan cuando ya iba a empezar el año 2000? Hubo mucha teoría y mucha conjetura, pero estaban viajando y yendo así predicadores a dar conferencias especiales que ya viene el nuevo milenio, pero es el séptimo milenio desde la creación. Entonces es el séptimo día, entonces 6 días se han pasado porque un día es como 1000 años y ahí están con todo eso y la gente así como parpadeando, así como que, oh, es mucha información. Información sí, pero parte era totalmente equivocada. Y la parte, ¿te acuerdas cuando salieron el código de barra para cobrar? Y ya nomás tú lo escaneas en Walmart y todo, y ya eres un pro. Entonces, pero ¿te acuerdas? No, eso es la marca de la bestia. Pero fíjate, ya tiene más de 20 años eso. Quiere decir que ya pasó la gran tribulación, Jesús vino y nos dimos cuenta, ya estamos bien metidos en el milenio y seguimos usando el código de barra. Entonces sí necesitamos ver que son la diferencia entre una conjetura que puede ser bien basada, una conjetura que es un poco apresurada y no mucha base, y lo que es simplemente equivocación también. Entonces se acuerdan que el 2000... porque entonces era como un tema también que en el 2000, como ya va a ser, es que ponen el año nada más con 2 dígitos, entonces va a ser 00 y todas las computadoras en todo el mundo se van a congelar y ya van a estar así muertas las computadoras. Y alguien simplemente publicó esto, dice, lo que tú puedes hacer, si tienes Microsoft, si tienes Mac, haces esto, vas así, reconfiguras tu compu para usar 4 dígitos para la fecha. Entonces ya no registra esto que 00, que eso ya cierra la computadora. Y andaba, por ejemplo, en Estados Unidos eso andaba ardiendo porque decían, mira, los semáforos no van a servir porque esos están controlados por computadora digitalmente. Hasta para recolectar la basura no va a funcionar porque todo eso es por redes de computadoras en las ciudades y todo. Yo nomás dije, o sea, aquí en México ni nos vamos a dar cuenta. Si no echan cohetes el 31 de diciembre no vamos a saber que ya empezó la crisis de que las computadoras no sirven. Entonces, o sea, yo vi eso, pero alguien muy sincero me estaba diciendo, muy serio y sacando toda la información, digo, o sea, va a ser como México, que luego funciona, luego no funciona. ¿Y cuántos países más? Hay ciudades en Estados Unidos que simplemente así no es. O sea, lo estaban poniendo y la gente así, con un pánico. Y digo, bueno, si eso va a suceder, venga, porque entonces Cristo viene. O sea, adelante. Pero había gente porque decían, no, entonces va a venir el rapto en el 2000. Problema, el 2000 es el fin del siglo XX, no es el comienzo del siglo XXI, sino hasta el 2001. ¿Ok? Entonces el año 0, cuando nace Jesús, ¿qué hubo? Entonces no es o sea, tienes que ver eso. O sea, si das 50 pesos en una tienda y la compra fue de, vamos a decir, 39 pesos, ¿cuánto te dan? 1 peso ya son 40, ¿ok? 1 año ya son 1000, ¿ok? 1000 años. 1 año ya son 100. Entonces, igual, o sea, simplemente el cálculo estaba mal y todo el mundo estaba diciendo eso, Y2K, del año 2000, y ya viene el virus del milenio y nada va a funcionar y todo eso. Y digo, o sea, ¿qué va a pasar? Pues vamos a vivir como nuestros abuelos unos días hasta que rectifiquen todo eso. Pero no es el fin del mundo. Y necesitamos ver, o sea, ¿te acuerdas cuando circulaban así que Coca-Cola traía corazones de bebés molidos en el jarabe que usaban para hacer el refresco y todo? Digo, Coca sí, pero Pepsi no. No, nomás la Coca-Cola. Y una enfermera, dice que cristiana, trajo del Seguro Social y así esas tiritas que leen si hay sangre en la orina y todo eso y registra, reacciona y todo. Y dice, no me hizo la prueba.
Pero dice, traje estos y sí, hermano, sí produjo esto y todo eso y así. Y yo saqué una de las tiritas, así como decir, pues yo voy a decir, regálame uno, yo voy a hacer la prueba en casa, porque no tenían Coca-Cola, porque pues, está endemoniado y todo eso. Entonces, o sea, así, yo nomás me quedé así. ¿Sí saben que si hay sólidos de proteína en un refresco no se disuelve? Sí saben. O sea, es una enfermera, estudió biología, estudió química suficiente. O sea, esta está inyectando gente en el hospital. ¡Qué miedo! Entonces, o sea, yo me quedé así, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? O sea, van a ver plaquetas, o sea, ¿qué onda? O sea, es un poco grotesco imaginar, pero digo, vamos a decir que son riñones de pollo. Aún así, o sea, así son proteínas y no puede funcionar así. No, pero es eso, o sea, entonces empiezan, bueno, ¿quién sabe cómo lo hacen? Digo, no, ¿quién sabe cómo lo crees? O sea, no tienes que estirarlo, eso no es fe, eso realmente es otra cosa. ¿Ok? Entonces Jesús dice, oh insensatos, no es simplemente ignorantes, sino insensatos. O sea, no entienden, no es que no saben, sino no entienden. Él ya les había dicho todo. Entonces, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo que no era necesario? O sea, esto tenía que suceder. Y les pregunta, o sea, ¿no ven eso? Y comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, así, Números y Deuteronomio, desde Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento menos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantar, y los libros históricos como Esdras, Nehemías, Ruth, Josué y así, pero los profetas. Y cuando te pones a leer esto, ¿cuánto están hablando acerca del Mesías, el reino de Dios y cómo y cuándo y todo eso? Entonces, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces llegan a la aldea, le invitan a cenar, le obligan y se desaparece. Cuando partió el pan y les dio, fueron abiertos sus ojos, le reconocieron. Mi pensamiento es porque dio gracias por el pan, porque tradicionalmente un judío así va a decir, te doy gracias, Señor de los cielos y de la tierra, porque que nos das pan para comer. Y cuando estás partiendo el pan. Pero él diría, te doy gracias, Padre nuestro, Señor de cielos, o sea, como les había enseñado, y nadie hacía esto. Y quiere decir que ellos tampoco lo hacían, o sea, les sorprendió. Entonces aquí están los discípulos futuros que ellos van a extender el reino de Dios y tienen todo lo que es la enseñanza de Jesús de 3 o 4 años, así intensivo, completo, denso, con milagros y señales, y están así. ¿Qué? Okay. Entonces no te desesperes porque así puedes estar así ese tiempo con Jesús y todavía estar insensato, tardo de corazón. Pero es remediable porque lo vemos ya en el libro de Hechos que eso se corrigió cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces fueron apurándose a Jerusalén y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Entonces era el efecto de Jesús con ellos, número uno, pero no lo tenían como Jesús. Pero el efecto de estar con ellos hablando y abriendo las Escrituras. Ok, entonces, ¿cómo no ser tardos de corazón? O sea, porque no es automático y no es forzoso, por eso les regañó. O sea, si así es, pues dices, él nomás puede alzar los ojos al cielo y decir, ay, estos son bien lentos, ¿verdad, Padre? Pero ¿por qué les va a regañar si así son y eso no cambia? Pero los regaña porque así no debía ser.
Entonces, igual, hombres de poca fe no debían ser así después de todo. Entonces, ¿cómo podemos tener gran fe? Pero también necesitamos no ser tardos de corazón para creer lo que está escrito. Entonces, vamos por favor a Mateo 13, que esto es un efecto que sucede al escuchar sobre todo el Evangelio. Mateo 13, versículo 10. Enseñó la parábola del sembrador que como que introduce la serie de parábolas que Jesús usó para enseñar al pueblo acerca del reino de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, versículo 10, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Una parábola es literal, para es junto, como paralelo, y bola es como bala, también está relacionado, entonces es aventar. Entonces, una parábola es algo que tú lanzas junto a tu enseñanza como para ilustración. Entonces él decía, el reino de Dios es semejante a, entonces está haciendo una ilustración, un ejemplo, una comparación. Entonces, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le preguntan? Porque estaban teniendo problemas para entender. ¿Conoces a alguien así? Entonces igual, no te agüites, no te desesperes, pero ellos le preguntan. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ojo, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Entonces ahí está también algo que podemos tomar y aplicar para gran fe. Al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces vamos a poner atención. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará. Entonces danos más, Señor. Eso tiene que ser nuestra oración. Si tengo un poco de fe, hombres de poca fe pueden tener más. Insensatos pueden llegar a ser sabios. Los que son tardos de corazón para creer pueden tener un corazón ligero y ágil. Eso puede cambiar. Entonces, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, otra vez está pesado, grueso, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces Jesús dice, esto es lo que está pasando con el pueblo, pero a ustedes les es dado entender, entonces les explica, siguientes versículos, les explica la parábola. Ahora vamos por favor, en el Antiguo Testamento, eso es Isaías, pero vamos con Zacarías, casi al último del Antiguo Testamento, Zacarías 7, viendo, la acción, qué es lo que sucede con el ser humano en esto. Entonces, mucho lo que tenemos, sobre todo cuando estamos frente a un paso de obediencia, no es un salto de fe, eso no es bíblico, sino es un paso de obediencia. Yo me paro a la orilla, pero realmente el paso de obediencia es esto. No es lanzarme al vacío y esperar que algo bueno suceda, que esperar que Dios me pueda cachar. Entonces no, es un paso de obediencia. Y lo que muchas veces nos pasa es que pensamos que necesito gran fe para un gran paso de obediencia. Pero necesito obedecer para tener gran fe. Es al revés. Hazlo. Entonces, como cuando veas que Dios sí te está dirigiendo y sí es fiel, la fidelidad de Dios en la situación de obediencia va a aumentar tu fe. Pero si tú estás esperando que llegue más grande fe cuando tú estás así paralizado, no va a suceder. Entonces,
Zacarías 7, versículo 11, está diciendo Dios a Zacarías lo que pasa con el pueblo. Dice, pero no quisieron escuchar. O sea, dice, yo les he dicho lo que hagan y no lo hacen. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y en hebreo decimos, no, pues nomás hicieron así, ¿no? Volvieron la espalda. Pero en griego es que jalaron el hombro, así, como nosotros. Así, está loco, no es cierto. Entonces, así, jalaron el hombro, así. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces ponen así sus audífonos inalámbricos y bien chido y no tengo que escuchar. Y pusieron su corazón como diamante, ¿okay? Lo más duro posible, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Ándale. ¿Verdad? Dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino y todo. Está hablando Zacarías aquí. Dios le está explicando lo que pasó al reino del norte, Israel, y él está en Judá. Entonces, o sea, bien, eso es lo que ya pasó. Los asirios no hicieron caso, hicieron un gesto, hicieron muecas, taparon los oídos, así cerraron sus ojos para no ver. Le decimos, no hombre, pero es que duro. Ok, vamos a Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 3, y sí necesitamos ser muy francos y realistas con nosotros mismos en estas cosas, porque cuando tú estás batallando, cuando yo estoy batallando para creer algo, normalmente es algo involucra acción o involucra espera, o sea que yo esté quieto esperando, pero mucho involucra hacer algo, proceder en algún modo y estamos así. Queremos garantías, queremos más pruebas, más claridad o algo así. Pero luego andas manejando tu carro con tu GPS y Google Maps y todo eso. Está diciendo, en 300 metros, gire levemente a la derecha en la bifurcación. Y entonces ya aprendiste una palabra muy importante que es bifurcación. Pero aparte, ¿quién cuenta los 300 metros? Es un decir, que aquí adelantito, decíamos a un taxi, ¿no? Aquí adelantito es a la derecha, pero ahora en 300 metros, o sea, ¿quién está poniendo así una de esas cosas que mide, así que vas caminando midiendo linealmente, entonces lo saca de la ventana así, 1, 2, 3, 4, 283, 200, mentira, no son 300 metros, ¿ok? No más así, porque cuando llegas se repite, gire a la derecha. Entonces ya tienes que incorporarte en dirección PDTE y tú dices, ¿qué es PDTE? Presidente. Ok, entonces tú andas navegando con eso. Por fe. ¿Qué hubo? O sea, no te cuesta actuar, no te cuesta frenar, girar el volante, poner señal, o sea, no te cuesta, lo haces. Entonces necesitamos ver que no necesito gran fe para obedecer, simplemente necesito obedecer y mi fe va a ser más grande al hacerlo. Entonces, bien, aquí lo estamos viendo. Hebreos 3, versículo 13. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasa cuando alguien se aparta de Dios? Cuando sucede una desgracia, una tragedia, algo. Hay muchas formas y dice, no, ya como que me aparté de Dios. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Se enojó con Dios. Y tenemos que ver, los que se enojan con Dios son como Caín, Judas Iscariote. O sea, tienes que considerar y pensar bien. Entonces, como no podemos decir, porque eso suena muy feo, entonces estoy siguiendo el camino de Caín.
y voy a matar a alguien. O sea, claro que no decimos eso, entonces lo escondemos de nosotros mismos y decimos, me sentí mal, me agüité, me desanimé, o sea, me decepcioné, o sea, lo decimos de otra forma más blandita, pero realmente estamos enojados con Dios. Yo estuve enojado con Dios no por algo que me pasó, bueno, pasó por decir, pero estábamos colaborando con un misionero hace muchos años y yo le estaba ayudando por un instituto bíblico y tenían clases de noche y en el día tenían clases de español para extranjeros, aprender español. Entonces yo ayudaba con clases de español, yo ayudaba dando clases en el instituto y todo eso y así, todo chido. Y un día él se agüitó porque un matrimonio que estaba en la escuela tuvo que dejar todo y regresar a Estados Unidos porque se enfermó gravemente su mamá y no había quien la cuidara. Entonces él así, ¡prum! Y todo así desinflado y todo así triste y todo y así digo, ¿y los demás estudiantes? No, estoy muy desanimado. No te vayas, todo está bien. O sea, todo va bien. No, y se fue. Entonces yo me enojé, pero no sabía que estaba enojado. Por eso, cuidado, corazón malo para apartarse del Dios vivo. Lo escondes, no puedo decir estoy enojado con Dios porque no intervino. No le obligó a quedarse. Después de invertir semanas y meses y años y esfuerzo y todo eso, o sea, no tenía día de descanso. Yo puse todo un esfuerzo para levantar su instituto y se va. Entonces me enojé. Estaba sentido. Y un año no oré, más que así, fingidamente así. Señor, te damos gracias por los alimentos, pero como también estábamos enseñando a mis hijas a dar gracias, entonces ahora te toca a ti. Amén. Eso es lo que decía, amén. Y oraba al terminar el estudio bíblico en la iglesia, pero realmente yo como persona, como individuo, yo no tenía una conversación con Dios. Un año. Y un día me habló como muy poblano a mí. Ya háblame aunque no me pagues. Así llegó esa frase. Porque ya me estaba rascando, ya me estaba picando, ya me estaba haciendo, y yo con el hombro así, así. Entonces, pues ya háblame aunque no me pagues. Esa frase. Y dije, sabía que era Dios, estaba así, pero lo dice así. Y hasta reí, pero me dio pena porque dije, yo le debo y no le pago. Él no me debe. O sea, ya háblame aunque no me pagues. O sea, ¡pum! Se me aclaró el panorama y dije, qué gacho soy. ¿Y ya cuánto tiene? Hice la cuenta y dije, ya tiene un año. ¿Ok? Entonces, yo puedo leer esto y no es que, pues es que Jaime no entiende cómo nos pasa. ¿Ok? Ahí estuvo que sí entiendo. Y entonces dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hay un engaño en todo eso y te endureces. Y checa eso, me endurecí. ¿Cuál era mi pecado? Estaba enojado, estaba sentido. O sea, realmente, pero algo muy bueno sucedió en eso, porque dije, la iglesia, esta iglesia en Tehuacán va a ser un instituto bíblico y no les voy a decir, simplemente así lo vamos a llevar. Van a conocer la palabra de Dios, van a saber aplicarla, van a saber leer, van a saber estudiar y todo eso. Dije, ok, porque yo estoy en ese carril y yo voy a seguir aquí. Entonces me ayudó como a definir y tener más resolución realmente. Entonces algo bueno salió de esto, pero por eso, el engaño del pecado, que yo soy bueno, que yo soy justo, que yo voy bien y este es el que la regó. Y realmente a como los años se dieron, Dios me lo quitó y fue un favor. Pero yo estaba todo así sentido y dolido y molesto con Dios. Y Dios lo quitó porque realmente iba a ser complicado más adelante por historia que hubo después. Entonces, o sea, yo así digo,
Y aquí yo, todo enojado, y entonces, pues ya háblame aunque no me pagues. Okay. Bueno, entonces espero que no tenga que usar tales palabras Dios contigo como para hacerte ver. Entonces, qué mugroso eres, ¿verdad? Qué grosero, qué malagradecido, qué sentido, qué altivo. O sea, todo eso, ¿no? Porque eso me pasaba, yo prestaba, oye, pastor, préstame dinero, ay, no seas malo, préstame 100 pesos para esto, entonces, pero al rato como que se les olvida y luego no venían a las reuniones y todo porque ya están un poco incómodos. Entonces cuando yo oí la frase dije, yo lo voy a empezar a decir, ya háblame aunque no me pagues. Entonces Dios dice, ¿ah, sí? Pues tú ya háblame, aunque no me pagues. Entonces, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ahora vamos, por favor, a Efesios 4. ¿Y cómo sucede el endurecimiento? Porque en un principio la humanidad no era así. Eran más inteligentes, más fuertes, más sanos, más resistentes a todo. Y como si hemos perdido mucho. Pero algo que hemos perdido es en nuestros sentidos y otras cosas, simplemente como que no saboreamos lo que es existir en el mundo de Dios. Como que, o sea, hay todo esto, pero simplemente no nos llega. Como cuando tienes un resfriado o algo así, y todos dicen, ay, qué rico huele, ¿no? Y tú estás, ¿qué? Porque no te llega, no te sirve el olfato porque estás. Ok, Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces los efesios tenían como nosotros, no tenían toda una cultura basada en las escrituras, con un calendario religioso que recordaba todos los eventos importantes en su historia, el pacto y la promesa y todo eso, aprender oraciones y todo. No tenían eso, eran idólatras. Y en Éfeso eran muy feamente idólatras, ¿ok? Entonces era muy perdido, muy torcido todo. Entonces ellos con brujería y toda la cosa también, ellos quemaron sus libros de brujería y así hubo una gran obra en Éfeso, pero entonces dice, ok, entonces tengan esto muy claro, es esto y no aquello, o sea, es un solo camino, viviendo una sola verdad con una muy buena y clara convicción. Entonces, que no andéis como los otros gentiles, que tampoco tienen cultura de conocer las escrituras, pero ustedes ya lo están haciendo. Y andan en la vanidad de su mente. Entonces, vanidad es vacío, cabeza hueca, teniendo el entendimiento entenebrecido, no hay iluminación, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Yo me acuerdo la primera vez que leí eso, porque ya era creyente, antes de eso como que en las epístolas me atascaba y no me gustaba, porque nomás era esto, instrucción, advertencia, amonestación y todo eso. Yo, un pecadorcito de 9 años, simplemente no me interesa. Pero ya como creyente estoy así, ¿qué? ¿Cómo? Ajenos de la vida de Dios. Y dije, eso me describe tan perfectamente cuando no era creyente. Ajenos de la vida de Dios. No nada más como apartado de Dios o lejos de Dios. No, ajeno. Otro planeta. Totalmente. Otro idioma. Otro así, nada que ver. O sea, como las clavijas eléctricas en Sudamérica, en Europa, que es para 220 y son dos así y son redonditos y simplemente no lo puedes enchufar aquí. Es simplemente no entra. Pero esa electricidad no entra, nomás no. Y así yo, ajeno de la vida de Dios. Y entonces, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra vez, estamos pensando que si pudiera entender, ya entonces se ablanda su corazón. Es al revés. Dios trata con nuestro corazón para que podamos entender y no ser ignorantes. Ve. Entonces, el problema que tenemos y por qué endurece nuestro corazón,
por el pecado, el engaño del pecado. Entonces, no, así estoy bien, no, así estoy bien. Pues te ayudo, dice Dios, y estamos así, y luego jalamos el hombro, así. ¿Por qué haces eso? ¿Tienes así calambres o qué? Así que siempre estamos así. No, no así. Entonces Dios dice, te ayudo, no, te cargo, no, te explico, no, te levanto, no, estoy bien. Entonces el engaño del pecado y nos endurecemos. ¿Por qué? Porque duele. El vacío que tenemos duele, entenebrecido duele, todo eso duele porque fuimos creados para morar con Dios en luz, fuimos creados para andar en la verdad, fuimos creados para dar y recibir perfecto amor, fuimos creados para todo eso, entonces duele no vivir en eso. Es una restricción de gran parte de nuestra existencia. Entonces, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y la razón es porque necesito experiencias más fuertes, más cocaína que antes. Necesito experiencias más fuertes porque estoy perdiendo sensibilidad. Necesito tomar más alcohol para producir el mismo efecto. Necesito más dinero, entonces a ver cómo consigo. Necesito cambiar de esposa porque necesito algo nuevo porque ya me siento tan podrido. Entonces con eso, o sea, necesitamos ver lo que está pasando, pero si Dios nos trata de decir, jalamos el hombro. Siempre regañando, Dios siempre me regaña. Dice Adán, ¿dónde estás? Eso no es un regaño. Es que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿A quién estás escuchando hoy y no a mí? O sea, ¿quién te dice quién eres y no yo? Comiste el fruto. O sea, eso no es un regaño, eso es quebranto de Dios. Porque el cordero ya estaba inmolado, ya estaba listo para morir por Adán y Eva, pero es el quebranto de Dios. Entonces necesitamos rectificar el concepto, pero en muchas cosas, cuando estamos así, queremos convivir con esto todavía, entonces tenemos que como guardar la contraseña y tener acceso en esa área de nuestra vida donde si Dios me dice algo, no tengo que jalar el hombro porque ya le apagué. Ya no lo escucho, aquí no invade, no molesta, no interrumpe y todo eso. Es muy engañoso eso. Entonces, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces Pablo está diciendo a los efesios, mira el progreso que ya tienen, mira cómo van, así sigan. Y acuérdense que no es esto y luego esto, no es esto domingo y luego lunes a sábado a otra cosa. O sea, es una sola verdad, es una sola vida la que vives, un solo camino, un solo Padre nuestro que está sobre todos, o sea, un solo Salvador, etcétera. Entonces es esto. Entonces así aprendieron a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, viendo eso, decimos, ok, entonces, si hay un problema que tengo, me endurezco por el engaño del pecado. Me endurezco porque estoy enojado, porque estoy rebelando y no quiero hacer caso o algo así. Entonces, me endurezco porque me duele. Entonces, pierdo sensibilidad y gano eso, que ya no me molesta a Dios. El problema que no le escucho rogándome, ya no me puede acariciar, ya no me puede consolar. Entonces es eso, está bien, yo puedo sin esto, yo puedo solo. Entonces es un problema para el ser humano y va creciendo y ¿cómo salimos de eso? Ok, vamos ahora por favor a ver, ok, entonces un corazón sensible, ya estamos viendo cómo se vuelve tardo para creer, endurecido, no entiende, no capta. Ok, Salmo 40. Si podemos entender que
al hacer lo que Dios dice, al hacer su voluntad, mi fe va a crecer. Y si piensas en tu vida, cuando has dudado de tu GPS y va diciendo la señora, gire levemente a la derecha en 300 metros, en 4 kilómetros, y así te va diciendo. Entonces, ya le empiezas a tener confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya has probado que sí sabe dónde va tu coche. Ahora, cuando comenzaron apenas, ya abrieron el segundo nivel en México, yo venía cruzando desde el norte, desde satélite, así todo el segundo nivel. Entonces, y así, y ya por ahí, en alguna parte, empieza a decir, gire a la derecha, gire levemente a la izquierda. Pues voy en el carril izquierdo, o sea, si giro levemente voy a caer 20 metros abajo. Porque todavía no tenían eso de que para leer tu elevación. Entonces nomás me veía así, como si fuera sobre un papel. Así va el coche, así, pero está fuera de la calle. Ya se subió a la banqueta, está borracho. Entonces, a la derecha, señor. O sea, pero con el tiempo ya era más confiable porque se daba cuenta que no, aquí no es. Entonces así, y te va enderezando, te va diciendo, hay que tomar el carril derecho porque en 300 metros vas a tener que llegar a la bifurcación. Entonces, con el tiempo vas obedeciendo y tienes mayor confianza porque sale bien. Pero si estás así, y uno estaba yendo con su papá y pone el GPS y todo, por fin su papá, pues de otra generación, como nos pasa, dice, ya apaga eso porque esa señora nos está espiando. O sea, le sacó de onda, nos están espiando, ¿sabe? O sea, le incomodó demasiado. Y digo, bueno, el que nada sabe, nada teme. Entonces, ¿qué hubo? ¿Por qué tienes miedo que te están espiando, no? Pero entre más usuarios tienen más datos, entonces más usuarios pueden comprobar que sí va bien la cosa. Entonces, Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, un problema que tenemos es que queremos ofrecer esto y no simplemente obedecer. ¿Ok? Haces un gran sacrificio. Mira, voy a comprar un juego de niños para la iglesia. Y Dios dice, lo que yo te dije es que te apuntes para ayudar en estacionamiento. Pero eso entonces quiere decir que los domingos que quedo en el rol, ya tengo que presentarme. Sí, así es, como un adulto. O sea, actuar como un adulto todos los domingos. Y eso es demasiado, entonces voy a hacer un sacrificio, una ofrenda como un sustituto por mi obediencia. Dice, eso no es lo que pedí, no te pedí eso. Entonces, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y en hebreo has escarbado o taladrado. ¿Te acuerdas el taladro que era de mano, no eléctrico, de antes que le hacías así, de carpintero? ¿Ok? Mandril. Entonces, o sea, imagínate así, en un pedazo de tronco que tú y yo lo llamamos mi cabecita, pero Dios dice, sí, pero no, tiene orejas, pero no oye. Entonces, has abierto mis oídos. Y es legítimo y necesario decirle a Dios, abre mis oídos, por favor, porque como que me quieres explicar, me quieres hacer entender, me quieres dirigir y como que no oigo, como que así, a veces necesitas un zape, ¡pum! Y ya se conecta el nervio auditivo con el cerebro y ya todo entra bien y ya escuchas, ¿no? Un jalón de orejas a veces endereza y ya tiene mejor la señal. Entonces, has abierto mis oídos. Y si eso no, como que no puedes decir confiadamente, necesitas pedirle a Dios, abre mis oídos, porque si quiero entender. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, o sea, ya estoy entendiendo. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De ahí toma Pablo en Romanos 12, que la voluntad de Dios es buena y santa y agradable. Al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez el problema de insensibilidad del corazón, endurecimiento por el engaño del pecado en el corazón. Entonces, como tu ley está en medio de mi corazón, necesita haber un cambio. Necesita algo ser refrescado, renovado ahí. Entonces, tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado y has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, cuando estás con eso, porque entonces empiezas a comprobar, con obediencia estás comprobando, entendí la voluntad de Dios, hice la voluntad de Dios y ya comprobé que su voluntad es buena, me agrada, eso es bueno, me gusta. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, tu fe crece después de obedecer. Entonces, si siempre estamos usando el pretexto, la excusa o la explicación nada más de que la razón que luego me cuesta obedecer es que no tengo mucha fe. Tienes que obedecer y tendrás fe. O sea, comprobarás que el Dios invisible te ve y te está contigo caminando y suple, y Jehová es mi pastor y nada me faltará, y su palabra es luz y lámpara para mis pies. Entonces, o sea, vas comprobando eso. Él no se aparta de mí. Él sabe lo que me pasa. Él me acompaña. Salmo 121, o sea, el sol a tu diestra no te quemará, ni la luna de noche. Él no dejará tu pie resbalar. Pero si no, ¿cómo vas a saber eso si no estás caminando? Tienes que empezar a tomar los pasos que Dios dice, y para comprobar que Él no permitirá que tu pie resbale, que el que guarda a Israel no duerme ni se dormita. Entonces así, y Él es tu porción, y Él es la fuerza de tu corazón, pero tienes que saber lo que es eso, y entonces dices, es cierto, y vas leyendo y dices, es cierto, ya lo viví, y tu fe ha crecido, ¿ok? Gran fe. Vamos a Proverbios capítulo 10. Hay algunos proverbios que son muy buenos, porque como que Dios nos habla como muchachos y no como señores, y es a veces lo más apropiado. Proverbios 10, versículo 5. El que recoge el verano es hombre entendido, entendiendo que es la cosecha. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Okay. Entonces, o sea, cuando cortan alfalfa, por ejemplo, cuando cortan en las milpas y están, entonces juntan todo y están así amarrando y amontonando para que se seque, porque esto es forraje y aquí va la mazorca, y van haciendo todo eso. Y si llueve es un problema porque ya va a tener moho. Igual la alfalfa, o sea, cuando el día está lleno de sol, dicen, ok, vamos a cortarlo. Pero a lo mejor mañana, no, hoy de una vez córtalo, tiéndelo al sol y ya lo guardamos y está seco y no se pudre y no se llena de moho. Entonces, es importante, pero igual, si te da flojera, es hijo de que avergüenza. Eso a mí me ayuda mucho, pues simplemente hazlo de una vez, hazlo hoy. Hoy es el día que necesitas hacer eso. El que duerme en el tiempo de la siega, no, es ahorita. Ahora vamos a Proverbios 20. Este me gusta también. Y si te sirve, pues ya tienes un bonito versículo que te habla como un muchacho. Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Ahora en Israel, el invierno, o sea, de noviembre a marzo, es lluvioso. Poca lluvia comparado con Cuernavaca, pero suficiente. Entonces, el que no hará en invierno, a causa del invierno, es porque el campo ya es lodo. Entonces, cuando entienden cómo es esto, como aquí, cuando termina la cosecha, el buen agricultor pasa el arado otra vez en su campo y vuelve a aflojar todo y vuelve a revolver lo que quedó de raíces y todo eso, y lo vuelve a dejar así,
bien así, suelta la tierra y todo eso. Y dices, no, pero ¿para qué si no vas a sembrar luego? Lo que pasa es que cuando ya viene la lluvia, pero eso es hasta abril, si acaso, sí, pero entonces lo haces de una vez porque puede haber en abril y puede no haber. Y luego marzo, febrero loco y marzo otro poco. Entonces, ¿quién sabe? Si tú ya adelantaste eso, cuando llueve, esa agüita que entra en la tierra, ¿ves ese olor tan grato cuando llueve de tierra mojada? ¿Sabes lo que es realmente? No es la tierra. Son bacterias que viven en el suelo. Y esas bacterias son parte de lo que hace que haya nitrógeno. Entonces, cuando es tierra suelta, tierra floja y se moja, entonces esas bacterias se activan y se multiplican. Entonces, realmente, al sembrar, va a germinar mejor, va a crecer mejor, todo es mejor. Ahora, en la antigüedad, ¿qué sabían de bacterias en la tierra? Lo que sabían es que si no aras, porque el invierno, pues ya para qué. Entonces, si tú eres de los que dicen, no, pues ya para qué, cuidado, ¿ok? Porque todavía se puede. Sí, pero ya se mojó la tierra. Sí, pero si esperas mañana o en otra semana, va a ser más duro. Sí va a estar duro, pero más duro más adelante. Entonces, de una vez haz esto y ya cuando venga el tiempo de sembrar, estás contento. Entonces, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Todos los caballos están ocupados, o las mulas, o los burros, así ya con las carretas, porque ya están levantando toda la cosecha. Entonces ya no te prestan, ya no tienes y no tuviste para sembrar. O sea, todo falta, tu cosecha es muy escasa. O sea, eso genera consecuencias más adelante. ¿Por qué lo menciono? Porque necesitamos hacer barbecho en nuestro corazón. El profeta Oseas dice, haced barbecho en tu corazón, que es romper terrones, es tierra dura. Hacer barbecho es cuando ya ha estado sin cultivar la tierra, entonces otro tipo de arado que corta muy profundo y voltea los terrones así. Y eso lo hacen y ya los terrones están volteados. Entonces todo lo que empieza a suceder es que ya activa lo que hay en el suelo. Entra oxígeno, entra nitrógeno del aire, pero todo eso ya está haciendo así. Pero como ya compramos en el súper, no sabemos qué importancia tiene, y no porque te guste, no porque es que es que va a haber un importante partido, no me lo quiero perder, entonces vete a vivir en la ciudad. Pero si tu vida subsiste por cultivar en el campo, sabes lo que es esto. Entonces, el perezoso no hará a causa del invierno, pero más adelante ya es mucho más difícil para él y la cosecha es escasa, entonces te comes todo el grano que cosechas, ya tienes menos semilla para el siguiente año, entonces te vas empobreciendo y reduciendo y todo porque te daba flojera. Entonces otra vez, ¿qué es lo que necesito hacer con un corazón insensible, tardo para creer? Entonces necesito, ¿y qué es lo que va a empezar a hacer barbecho y devolver la sensibilidad y hacer un corazón despierto y ágil ante Dios? Camina, obediencia. Empieza a comprobar lo poco que sabes, sé que esto es su voluntad, pues empieza por donde tú sabes, empieza a caminar en obediencia y tu fe va a crecer. Y entonces así. Y puedes tener poca fe como Pedro, como Juan o como Andrés. Pero ellos, su fe creció y llegaron a ser hombres de gran fe y el mundo fue cambiado. Entonces sí es importante. Ahora vamos otra vez a Efesios, ahora capítulo 5. Efesios 5, y decimos, pero ¿cómo puedo estar seguro que es la voluntad de Dios? Ay, joven, qué bueno que preguntaste, porque aquí nos dice, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, fíjate,
Fíjate, o sea, pon atención. No como necios, sino como sabios. Eso es enteramente tu decisión. Nadie está obligado a ser necio. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces no harás a causa del invierno, ay, pues cómo, y ahora sí que... Ok, por tanto, no seáis insensatos, o podemos poner una palabra más de nosotros, bofos. No seáis bofos, que tienes volumen, pero no pesa, o sea, está hueco. No seáis insensatos, sino entendidos, o insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas escribieron. Entonces, no seáis insensatos. Si la Biblia me dice eso es porque es posible no ser insensato. Y no es normal ser insensato. No puedo decir, es que yo siempre he sido bobo, es que yo siempre he sido muy tonta para estas cosas. No es necesario, no es obligatorio, es tu decisión seguir así. Entonces podemos crecer, podemos entender, podemos tener un corazón despierto, ligero, responsivo. Entonces, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Otra vez, muchas veces no, ay pues ¿cómo? ¿Cómo va a andar como si fuera yo un aleluya? Diciendo, la palabra de Dios dice eso. Ay, ¿verdad? Que la palabra de, ay, gracias a Dios, como dice la palabra. O sea, qué flojera. Y pasaba eso hace años, o sea, decían una cosa y yo decía, así comiendo, ahí estamos en un mall y todo, pues es como dice la palabra de Dios esto. Y alguien está opinando que luego al hombre le pasa, o sea, la sabiduría de los viejos, pero viejos borrachos. Entonces, o sea, bueno, lo que pasa es esto. Y eso es lo que dice la Biblia. Y como que no traiga, o sea, cristianos, no traigas esto aquí. ¿Por qué? Te da vergüenza que tu cuñado lo escuche de mí, no de ti. Muy tu problema, ya hablé. Entonces es una cosa así como que dices, pero o puedes seguir insensato. Puedes seguir como bofo. Eso también es una opción que puedes tomar. Seguir bofo, seguir insensato, pero no es necesario ni recomendable. Entonces dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces estamos hablando de gente que es abiertamente agradecida y no ve todo como un problema o como una ofensa o algo así, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice, eso es la alternativa, eso es gente que su corazón ya responde bien a Dios, que el hacer tu voluntad me agrada, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene gratitud, pues está muy padre, eso es a todo dar, se antoja. Como también tener tu granero lleno de costales de trigo se antoja, pero tienes que arar en invierno. Pues así es, esa es la vida que tenemos. Tienes que hacer las cosas cuando hay que hacerlas, tienes que pensar en un futuro desde hoy caminando hacia allá y decir, si yo quiero tener mi grano lleno de trigo, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito sacar los burros, necesito un par de mulas, necesito sacar el arado y empezar a arar. Ay, pero está muy pesado. Así es, pero también pesan los costales de trigo y quiero sentir ese peso, cargando un costal al carretón. Eso quiero sentir también. Eso entonces sí voy a estar cansado, pero cuando ya está la cosecha guardada, ya estoy pensando qué voy a hacer con todo el billete, qué voy a hacer, cómo voy a festejar. Eso es la primicia, eso es para el Señor, eso es, o sea, ya es muy bonito, ya ha sido un éxito todo el esfuerzo. O mofos. Entonces como que otra vez hombres de poca fe, tardos de corazón para creer, o sea, no es obligatorio quedarnos ahí. Podemos tener gran fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por cómo tu palabra pone
comparaciones delante de nosotros y a veces como que nos identificamos en un marco donde no queríamos aparecer. Pero podemos simplemente levantarnos de ahí y pasarnos a otro espacio y vivir la vida diferente. Entonces, Señor, pedimos que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, que podamos comprender, Señor, todas las bendiciones, cuál ha sido tu propósito que hiciste en ti mismo, sin nosotros. Tú lo decidiste y lo planeaste y lo has ejecutado, Señor. Y nosotros muy tardes, llegando a la fiesta, para poder decir, yo también quiero hacer tu voluntad. Entonces, Señor, te pedimos, ilumínanos, alumbra nuestro camino con tu palabra y ejerce en nosotros tu voluntad también. Abre nuestros oídos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga.